noches. Hugo, Nico, por favor, activen sus micrófonos y cámaras. En este momento hay 26 personas conectadas. Epa. El día de hoy nos encontramos con dos tesos de videos musicales. Nos encontramos con Hugo. Hugo Rubiano es director de videos musicales para artistas como Los Petit Felas, Messier Periné, Cultura Profética, Manuel Medrano, Nampa. Y también nos acompaña Nicolás Caballero, quien es director de fotografía y ha trabajado con artistas como Matt Simon, Kina, Telebeats, Los Rolling Ranas, y quien les habla, Cristian Cubillos, generador de contenidos para agencias como Cartel Media, Alpina, Coca-Cola y el Jardín Botánico de Bogotá. Nos encuentran en las redes como nicolás.caballero.arenas, Cara de Fruna, que es Hugo, No, y no, care. ¿cómo, No cómo, cara, cómo? no Care, cara ah, de, sí, no perdón, care. Care Fruna, sí, muy bien. Care Fruna y Cristian Rayita al Piso, Cubillos. Gracias a Zona 5 y a Bogoart por la difusión que nos hacen en sus redes sociales para que este espacio llegue a más gente. Para empezar esta charla, primero me gustaría que nos contara Hugo por qué inició la dirección en videos musicales y por qué decidió inclinarse por esa especialidad. Buenas noches a todos. Yo soy director de una productora audiovisual que se llama Oro Pictures. Nosotros trabajamos con artistas nacionales y de fuera, hacemos videoclips, hacemos documentales. Y digamos que ese ha sido como el escenario en el que he estado desde que tengo como memoria que comencé a hacer videos, ¿no? Como camellando en conjunto con amigos y como creando este proceso que más adelante se llamó Oro Pictures. No sé, yo en realidad nunca me decidí como por hacerlo, simplemente fue como eh, apareciendo en el camino. Yo empecé tomando fotos en Cartel Urbano, una revista que en esa época era impresa, ahora tiene versión digital y tal. Y de ahí como que surgió todo, ¿no? Yo comencé tomando fotos, estudié fotografía, pero pues no puedo decir que soy un director de foto, ni mucho menos un fotógrafo porque no me desempeño, no domino el tema como puede hacerlo un único que sí lo es, ¿no? Entonces, digamos que siempre fue algo muy intuitivo, como muy conectado, siento yo, a un proceso personal, em, espiritual también, como muy ligado a eso. Entonces, eh, siempre estuvo por dentro más una necesidad, más que como la intención de manejar un tema en específico, sino más como de explorar esa sensación que tenía y que, no sé, como que esta fue la forma en la que la entendí, como también la forma en la que como lo que me permitió entender el mundo como lo entiendo el día de hoy, ¿no? Eh, entonces, pues sí, nunca fue como voy a estudiar esto, voy a hacer esto, así algo como súper eh, planeado, sino más bien como una consecución de cosas muy chéveres que pues realmente lo que hice fue como saltar al barco ahí cuando comenzó a andar y seguir ahí, weón. Hugo, acá te preguntan que ¿Yo Mariana puedo ver Posada eso? ¿Yo puedo Muñoz, ver eso? ¿Yo sí, puedo ver claro, eso? sí, ¿En sí. dónde lo puedo ver? En la parte inferior vas a encontrar una parte donde dice chat. Ah, qué nota, ya lo pillé. Ya te están preguntando Mariana que dónde Posada Muñoz. estudiaste. Ajá. Yo estudié en el Politécnico. En realidad no puedo decir que estudié del todo porque pues no, digamos que no lo culminé, pero estuve en varias universidades. Estuve en la Sabana un tiempo, luego estuve en el Politécnico. Y en realidad es una pregunta como que me tienden a hacer pensando que de ahí es como de donde arrancó todo, pero en realidad no, porque pues no estaba, digamos que no lo terminé por eso también, ¿no? Como porque Ujú. estaba
entendía que no era lo que estaba como creando la visión que yo quería tener, entonces. Bueno, ahora Nico, cuéntanos Politécnico. cómo fue ese proceso para llegar a ser director de fotografía e inclinarse por ahí. Nico, no te escuchamos, yo no te escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Yes. Listo. Hola, buenas noches a todos. Pues fue un proceso un poquito extraño, como todos. Supongo que todos llegan con un proceso, digamos, sin tener un rumbo claro cuando uno es joven. Eh, Estudiando diseño industrial, porque me gustaba como una carrera artística, pero uno también, además, era súper ingenuo porque a los 16 años pues no tienes muy claro qué vas a hacer el resto de tu vida. Más saliendo de un colegio militar. Sí, sí, sí. Y salí de un colegio militar precisamente por la libreta, entonces fue toda una vida muy extraña, como alejada del arte. Mi mamá es bailarina de ballet, entonces como que estuvo muy ligado a la vez. Fui muy melómano también por ese lado, porque mi mamá, recuerdo que yo viajaba como por Bogotá escuchando música para sus clases y me llevaba a mí como su hijo único en ese momento y me ponía a escuchar música como también. Porque antes, no sé si ustedes recuerdan que uno agarraba como unos audífonos y escuchaba disco 1, disco 2, disco 3, disco 4. Entonces era como quedarse escuchando discos. Ya después en la adolescencia, obviamente en TV, como que marcó nuestra generación, entendiendo los videoclips, como siendo irreverentes con los videoclips. Entonces desde ahí me quedé, como que siempre pensé como que nota la gente que hace videoclips, pero hasta ahí, como que nunca me imaginé que uno pudiese como que crear una carrera respecto a eso. Incluso sobre la fotografía, porque para mí un fotógrafo era como alguien de eventos o alguien que cubría un hecho real o algo por el estilo. Pero, pero a la larga siempre andé como con una cámara en la mano, entonces como que fui explorando un lenguaje visual propio. Ahí sí empecé a estudiar fotografía como tal. Estudié en la Tadeo y en la Escuela Nacional de Cine, pero también, como dice Hugo, como que la escuela realmente no significa mucho. Como que da unas bases conceptuales, porque digamos que la mayoría de personas se van como por un lado más técnico, en el lado de saber mucho de cámaras, de saber un montón de lentes, pero a la hora de querer contar algo con esas herramientas como que se quedan más cortos, entonces como que se cubren en lo técnico de alguna forma. Entonces como que yo he hecho cosas con todo tipo de cámaras, con cámaras prestadas. Mi primera cámara fue una cámara prestada y nosotros justo damos con la generación que llega a la 7D y todas estas cámaras Canon digitales que cambiaron como la ruta del video. Entonces era mucho más asequible para cualquier persona una cámara de esas que una cámara de video para hacer videoclips. Y ahí empecé a explorar video, la verdad, con amigos. Tenía amigos de cine. Por esa época tenía también una novia que estudiaba artes visuales en la Javeriana, entonces como que parchaba también con gente de artes visuales. Y mi primer camino por los videoclips también fue tener amigos músicos. Tenía amigos músicos que querían como darle imagen a sus canciones, que igual es como complicado y como en esa época lo más indie era tener una cámara reflex con video y saber por lo menos encuadrar, como que empieza ese camino de conocer el cine. He sido consumidor de cine pues casi toda la vida. Pues de hecho creo que muchos de nosotros que llegamos en Latinoamérica a producir fue por el acceso también a la piratería y ese montón de contenido que empezó a llegar entre piratería e internet. Entonces tenemos como un lenguaje visual mucho más amplio que otras generaciones y estamos en el punto que se unió como la generación más clásica con la generación nueva, entonces pues ya tenemos otros tipos de criterios de rodaje, se va construyendo también en el hacer porque la universidad realmente
Muchas veces como los sistemas educativos están hechos como para trabajar conceptos que se pueden aprender muy, muy fácil. Entonces, Bueno, pues yo creo que por ese lado. Nico Dime. estaba hablando de tecnologías. Hugo, ¿usted considera que ahora es más fácil realizar videos musicales con la tecnología que tenemos a la mano? Ahora es más fácil. Creo que nunca va a ser fácil, la verdad. Creo que siempre, siempre va a tener, siempre va a tener su nivel de complejidad y eso lo hace. Creo que el tema de las cámaras sí es que te permite, digamos, no requerir una gran producción para generar algo. Puedes hacer ya con lo que tienes cosas sencillas, dependiendo de los recursos. Creo que, pues, lo que decía Nico es clave. Somos de la generación que comenzó con cámaras que no eran de video, sino eran de fotos, pero tenían video. Entonces, pues ya eso abrió un montón el espectro. Sí, creo que fácil no va a tener nunca nada fácil. Pero seguro con las nuevas cámaras, pues con las cámaras que tienen ahora un montón de propiedades super pro, que son también de fotos, pues la gente va a poder y puede hacer cosas como con los celulares, lo que hablábamos ahora, y era como, hay concursos, hay un montón de festivales que están enfocados por ahí, como hacer cosas con, con Las nuevas equipos que tecnologías. sean como tan pro, de alguna forma. Bueno, ahora cuéntenos un poco de cómo se involucra a los artistas en toda la creación de toda la narrativa visual que es un videoclip. No sé, Hugo, si nos Yo, responde, Nico. yo. Vale, bueno, hay dos cosas importantes y es diferente trabajar con un artista que tiene una disquera por medio a un artista que es independiente y si acaso la única persona que va a estar en el proceso va a ser el manager y el equipo de trabajo creativo, pero no va a tener como una major por detrás que tiene un montón de burocracia y cosas por ahí. Entonces, hay que diferenciar como esas dos aproximaciones que son bien diferentes con un artista que está firmado, digamos que te contactan a través de la disquera, pues la disquera, digamos que tiene un artista, tiene una canción y le dice a varios directores que hagan como un approach o algo así. Em, y una vez como que tú pasas eso, que digamos que escogen el approach que tú hiciste y después lo comparten con el artista, pues es, digamos, diferente a tú ya conocer de primera a la persona con la que vas a trabajar, incluso ser pana, y que ese es el otro lado, es la persona, digamos, el artista mismo el que lo busca a uno y le dice como, oye, tengo esta canción, mira que pienso esto, pienso lo otro. Entonces, esos dos son como los espacios de trabajo, digamos, que yo he tenido con artistas con los que hemos trabajado, ¿no? Entonces, digamos, artistas grandes que no necesariamente tienen que estar firmados, son independientes y el trato es directo, entonces la construcción, digamos que es mucho más cercana. A mí, la forma que más me gusta trabajar a mí es con amigos, ¿no? Entonces, con artistas que sean amigos, que entiendan quién es uno, qué es lo que puede traer a la mesa, como, como con el tema tanto creativo como técnico, como la experiencia, como la visión, la sensibilidad que puedas tener para ciertos temas. Porque así creo que puedes hacer como algo en conjunto mucho más completo, ¿no? Cuando tú lo creas con la persona que escribió la canción, con quien conoce el color de cómo se ve, cómo se siente, esa sensación que creó en la canción, pues digamos que es mucho más bonito porque uno puede entrar ya en un piso mucho más seguro a hablar pues de temas que van a estar más conectados como con el subtexto de lo que se va a hacer. Ya después tú lo puedes poner como en un escenario y como crear el video en cualquier lugar, pero saber bien qué vas a contar, cómo lo vas a contar, qué es lo importante, digamos, de adaptar la canción, qué es importante coger de la letra, qué no es tan importante como darle prioridad a la letra en estos momentos. Entonces, digamos que esa parte es como la más bonita o la que más me gusta a la hora de poder trabajar con un artista, es que se haga como en esa comunión y en esa confianza de la amistad. Pero
pues digamos que el otro proceso también es bien chévere, o sea, tiene su lado interesante el hecho de conocer a una persona por primera vez, igual, pues no llegas tú de cero, sino ya llegas tú, digamos que ellos tienen una imagen también de lo que puedes llegar a hacer, investigan un poco tu trabajo, ellos mismos aprueban, pues si lo van a hacer contigo, entonces como que no es lo mismo dentro de los procesos, pero se puede construir desde ahí una relación bien chévere basada en eso, como en, creo que lo más importante es ser claro, weón, ser claro, muy claro en la expectativa versus la realidad, ¿no? Y lo hablaba una vez con una productora amiga mía y me decía, el mayor problema que tienen los artistas y los managers y esto, que no tienen un presupuesto muy grande, pero tienen una intención que es importante, una canción que es importante para lanzar un álbum o lo que sea, em, pues es la expectativa con la realidad. Entonces uno tiene que ser muy claro de a dónde puede llegar con los recursos que tiene, ¿no? Y que también represente la visión artística tanto en la que está el director como en la que está el, el grupo, la banda o la persona que sea, como con ese tema, ¿no? Pero siempre como que los procesos son diferentes con todo el mundo. Creo que están esos dos modelos, como más burocrático, más protocolo, como con esta gente, mucho más directo, mucho más rápido, mucho más, no sé, yo creo que los videos que más me gustan a mí, como de los que hemos hecho nosotros, han sido de que me llaman directamente y me dicen, esta canción significa esto para mí, como que tengo esta idea en la cabeza y esta canción se trata, entonces desde ahí nace y se convierte como en deja de ser incluso como un videoclip y un trabajo por encargo y se convierte como en una, como en una misión, güey. O sea, se convierte como en una misión de vida que tú tienes con esa persona y además de esa persona como con el equipo que Ya hay una está vinculación. también es otro tema muy bonito y es como armas una conexión creativa con los diferentes personajes que tú convocas, ¿no? Digamos que he tenido la fortuna también de trabajar con Nico y como que entender también quién es la persona que está al lado tuyo, entendiendo qué es lo que tú quieres hacer, pues es muy clave, ¿no? Nico, Eso es para no extenderme mucho. Nico, a nivel de tu experiencia, saber contar la historia, dice acá Hugo, que es algo clave, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es a nivel de fotografía, de director de fotografía? ¿Cómo también superar esa expectativa y esa realidad a la cual uno va a llegar realmente a dar ese lenguaje visual? Cuéntanos Que desde tu hay, experiencia. hay distintos tipos como de trabajos y de clientes, digamos que Hugo ya dijo como varios, pero por lo general en el audiovisual depende del tipo de cliente o el tipo de proyecto que uno esté generando, pues tiene distintos tipos de proceso. Entonces hay como carreras musicales que son como una chica que le está patrocinando todo el papá y necesita hacer un video de esta forma porque tiene esa idea. O está en el mejor de los casos, que es como tener un artista y se vuelve un trabajo de artista a artista, de que llega un trabajo y es como mi canción la veo con esta persona, me imaginé esto, escúchala, se la mandan 1 o 2 meses antes, como desde maqueta incluso, como vea que se va imaginando, entonces se construye como un proceso de creación a la par interesante. Y eso por ese lado, y digamos por el lado de foto, eh, dependiendo del director, pues cada director es un mundo distinto. Es como todo el mundo llega de formas inesperadas a hacer lo que hace. Llegan artistas visuales como Daniel Fluxus, que de pronto no, en un principio pues no tenía el conocimiento de fotografía completo. Llega Rafa Tun, que Rafa Tun es como una persona que tiene una ventaja de pensar el video en postproducción. Entonces es una persona que puede pensar en cosas locas o en otros planetas o en personajes ficticios. Cada quien como que va aportando su grano de arena. Y entonces dependiendo, uno entiende ya el entorno, el concepto de cliente o proyecto, entendiendo el director y su visión, uno tiene ciertas conversaciones como una danza para entender hacia dónde están bailando todos
y tratar de aportar con el talento de uno, Bonito, güey. pues todo. Pero sí, por lo general va por ese lado y el director de alguna forma se vuelve como el capitán como de un barco y el resto está haciendo que ese barco funcione y el man va diciendo el camino y uno va ahí. Y pues también he dirigido proyectos y haciendo foto a la vez, que también es como otro video, meterse como en un mundo donde uno está contando más desde la parte visual, entonces la tiene clara. Puede O, ser una locura, güey. o sí, o hay otra gente que tiene muy claro lo narrativo, pero no sabe cómo se ve, entonces uno le va aportando como vea, puede ser de este lado, le gusta de este lado, podemos contar esta parte de este lado. Entonces como que esos diálogos en el equipo son muy importantes. Entonces uno como foto termina volviéndose como la mano derecha del director. O también hay directores que videan, digamos, Hugo videa mucho el equipo y el man está súper metido en su cuento, entonces como que genera como una especie de performance que también lo hace Juan Diego Escobar con el man con el que rodea una peli. Como que él coge el equipo y lo mete en un video tan él que todo el mundo está como jugando, es como Sintonizado cuando todo. jugaba muñecos con alguien con el que entendía jugar muñecos, eso es difícil. Más o menos va por ese Por lado. aquí les están preguntando Nelson Hurtado, ¿quién es su equipo técnico? ¿Trabajan con el mismo equipo técnico siempre que hacen alguna realización de video? Sí, pues yo tengo como un equipo de foto. Hay como fichas, hay talentos, entonces dependiendo del proyecto, pues uno va agarrando talentos y uno va armando, el productor se vuelve un chef, porque muchas veces los productores arman videoclips, dice como dirigir con este y hacer foto con este, hacer arte con este, y de pronto cada cabeza de departamento tiene su equipo y sabe cómo trabajar, pero siempre hay como gente que se repite, gente con la que uno va construyendo un modelo de trabajo y pues eso es cool. Nosotros tenemos un equipo ya determinado para ciertas, em, como ciertos rodajes, ciertos proyectos. Lo que tiende a variar casi siempre, dependiendo del proyecto, es como la gente que entra más desde la parte, desde las cabezas, ¿no? Digamos que yo procuro trabajar con el mismo fotógrafo, yo trabajo con Luis Celedón, que es fotógrafo, digamos que el director de arte o directora de arte, como que tenemos también par opciones como para diferentes proyectos. Y digamos que el equipo de producción, las cabezas siempre son como las mismas. Digamos que el productor general es como el que tiende a cambiar también. Digamos que acá todo es pensando en los requerimientos como que se tengan o hasta donde se pueda llegar. Sí. Pero sí, o sea, digamos que para mí es vital, digamos, que esté Santiago y que esté Lucho. O sea, si ya están como ellos dos, Santiago es el primero de dirección, Lucho es el foto. Como que ya yo siento que si yo tengo esas dos personas que primero entienden cómo soy yo desde la forma de contar las cosas, que van, digamos, mucho más al ritmo, ¿cierto? Como con el que uno normalmente trabaja, pues tú estás mucho más confiado de que no, en los momentos de caos, que va a haber momentos de caos, pues que todo no se va a ir a la mondada, ¿me entiendes? O sea, como que no vas a perder tiempo en lo innecesario, sino realmente la idea es una vez en un rodaje decía Lucho, "No, le dijeron, es un detalle, la gente piensa que porque es un detalle entonces lo puedes hacer rápido, ¿no, Nico? Ujú. Es un detalle y cuando no, pero entonces, porque es un detalle lo vamos a hacer mal, ¿no? Y esos son como los diálogos que tú puedes evitarte ya teniendo gente que sabe cómo trabajas y cómo te gusta trabajar. O sea, es gente que ya va más adelante de las preguntas usuales que te puede hacer una persona que va a entrar a trabajar por primera vez contigo. ¿Sí me hago entender? Entonces fluye mucho mejor. Yo siempre procuro como que en las producciones, desde mi lado creativo, pues porque la producción hará digamos, su equipo diferente y como mejor convenga. Pero desde mi lado que yo tengo que preocuparme por contar bien como lo que tengo que dejar claro, estar bien conectado
foto y cómo hacer cada atmósfera de cada lugar, como las intenciones que se tienen. Entonces, y fíjate que esta gente también siempre lo que dice Nico, como que suele traer su mismo parche. Entonces tú cuando te das cuenta el técnico de tal lado es con el que has hecho ya 5, 8, ¿me entiendes? Gente que también conoce cómo eres tú y eso es chévere. Cuando ya los técnicos y la técnica están bien del mismo, como digamos, del mismo parche, pues los proyectos se convierten mucho más en una, como en una pequeña familia ahí, weón, camellando por amor a lo que hace y no por la plata que le pueda llegar, ¿me entiendes? Porque muchas veces uno se encuentra en un lugar en donde sabe que, digamos, tiene una pela de, weón, 2 días rudísimos, weón, y la tarifa que se tiene, que es una tarifa pensada desde la publicidad y como, ¿sabes? Como estos rodajes gigantes que, entonces, pues, digamos que no se trata de eso. O sea, la idea es que en los videoclips no se trate de eso y eso lo entiende también la gente. Y es que si estás haciendo un videoclip, estás realmente creando algo valioso dentro de lo artístico, ¿no? Que es lo que no tiene tanto como la aproximación a los videos en la publicidad o los comerciales. Me hago entender, el cine ya es otro diálogo, pero en un videoclip que es como pelas de 2 días, de 3 días, porque ya sea una vaina loquísima. Pues Sí, la yo idea creo es que hacerla con gente que le gusta, como, Bueno, ahí me surge una pregunta, Hugo y Nicolás, y es, bueno, listo, usted, en tu caso, Hugo, tienes como ya un fotógrafo decidido, en el caso de Nicolás ya tiene talentos como fichados. ¿Cómo empezar, ¿no? ¿Cómo empezar para que directores como ustedes vean a pelados que están iniciando o personas que quieren emprender en el mundo del videoclip musical? ¿Qué, cómo llegar pues, a ustedes para decir, vea, yo tengo estos talentos, yo tengo esta propuesta visual, yo tengo, porque pues digamos que es ustedes que ya tienen a la como ciertos fichos ahí. A la larga son como, a la larga todo se resume a comunicación. Digamos que lo que hablaba Hugo, como de que se va generando un parche, no le tiene que volver a decir cosas, son rodajes cortos, digamos que en videoclips y en general también en publicidad, como que se rueda siempre igual porque hay formas de comunicar las ideas. Y eso no solo pasa aquí, pasa como en toda producción audiovisual. Pues obviamente, no sé, Gaspar Noé prefiere trabajar con su misma gente que le entiende sus locuras, o Michel Gondry que pasa poesías para hacer sus videoclips, pues tendrá un equipo que le entiende como su forma de comunicar las ideas. Entonces, generar el primer contacto para que alguien le entienda las ideas a alguien es difícil, pero si hay reglas, si es muy artístico y si ya se va como por una forma de trabajar muy única, entonces le queda más difícil como armar equipos. Pero hay como reglas audiovisuales de cómo se manejan, por eso hay tantos guiones técnicos, por eso hay storyboards, por eso hay propuestas. Entonces, pues dependiendo como de la producción, uno va buscando como talentos. Todo es como portafolio, y portafolio es pues sí, y ahora más es todo lo que pueda publicar como en línea, casi. Es como que ya nadie le va a tocar la puerta y decirle, páseme por favor su portafolio en PDF o impreso, sino literal, dicen los productores y clientes miran son Instagrams o cosas por el estilo. Cosa que es un poco extraña porque es como sentirse invadido como en la realidad digital de uno, pero a la larga funciona así. Dependiendo del audiovisual, digamos, Vimeo es muy buena cancha para los audiovisuales. Entonces, los audiovisuales, los directores están buscando cosas en Vimeo, dependiendo de redes sociales, digamos que no se cierren las redes sociales, Facebook, Instagram, sino abran espacios donde la gente está buscando audiovisuales, donde en Behance pueden subir cosas y yo no me voy a poner a buscar un ilustrador por otro lado que no sea Behance, por ejemplo, o de pronto Instagram, pero como que encuentren sus espacios para mostrar cosas. Y asimismo, todos empezamos como haciendo cosas guerreras con amigos, y sobre todo en el videoclip, porque yo pues salté como un poquito de la industria de la moda al videoclip, y es porque la música es una industria un poquito más sólida, o bueno, pues lo es todavía, pero a comparación de la moda es una industria que está totalmente cruda a nivel de creación audiovisual, por lo menos en este país, y los poquitos que están haciendo cosas de moda muy chéveres que todavía lo están haciendo, pues hay muy pocos puestos.
y se quedan ahí en esos puestos, pues porque lo mismo que hablamos, son las mismas personas que han sabido trabajar con esas personas y se han construido juntos. Y en el audiovisual, afortunadamente, los puestos son muchos más. Todo el mundo necesita videoclips. Todo artista ya no puede pegar tan duro si no tiene videoclips. A menos que sean DJ y peguen SoundCloud o no sé, depende, porque no todas las industrias, pero sí hay géneros que se apoyan mucho del videoclip. Entonces, como que es haciendo y sabiendo cómo hacer y también entendiendo, no solo armando, teniendo un ego tan grande como de armar su forma de hacer, sino entendiendo cómo se hace de una forma tradicional, o como siempre se ha hecho, y agarrando esas fichas para encontrar su modelo, pues. Hugo, Sí, aquí estoy. ¿cómo empezar en este mundo? ¿Qué- ¿Cómo empezar, weón? y llegar, digamos, ya a personas Depende como ustedes, ¿no? Que ya en tienen el la videoclip. experiencia. ¿Cómo empezar en el videoclip? Bueno, yo empecé escribiéndole a artistas que veía con los que podía camellar. O sea, en Instagram, ¿no? Como les escribía, hola, estoy hablando de la época de Cartel, como en el 2012, de pronto, por ahí 2012, Sí, por por ahí ahí. 2012. Sí. Em, y les escribía, hola tal, yo hago esto, trabajo en esto. Y algunos decían que sí, otros decían que no. O sea, así comencé yo, ¿no? En el videoclip. Yo creo que lo que la gente tiene como más en la cabeza es, eh, digamos que hacer un videoclip requiere varias cosas antes de solamente tirarse a hacerlo, ¿no? Como para que sea una experiencia enriquecedora y como para que funcione bien y tú puedas como de alguna forma entenderlo. Siempre al principio va a ser pues como el caos de lo que tienes en la cabeza como con lo que puedes hacer. Ujú. Pero creo que la mejor forma de empezar, weón, es de una vez tener referentes, tener referentes en la cabeza. Digamos que la gente tiende a, esto ya es una visión muy personal, pero tiende como a idolatrar a las personas. Este tema de las redes sociales es un video porque crea como otro alter ego de la gente, entonces, ¿sabes? Como que se desdibuja un poco. eh, lo real. Entonces cuando eso pasa, como que nos quedamos con el proceso que está viviendo otra persona, pero en realidad no nos damos cuenta que lo importante es como comenzar el propio, ¿no? Y este comenzar el propio no significa ver, sí, hay gente que está haciendo vainas increíbles en todos lados y cosas que uno quisiera en este momento también estar como creando, pero realmente cuál es el presente, es el presente más cercano en el que puedes comenzar a hacerlo. Entonces, de ahí es comenzar a moverse desde los mismos cercanos. Por eso, digamos, dice Nico, creo que todos llegamos a esto porque de alguna forma teníamos amigos que eran músicos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un amigo músico, pues es fácil apostarle a algo sencillo, rápido, como con el interés de ver qué pasa, ¿no? Sin una responsabilidad de tener que responderle de nuevo a una disquera o a un equipo de management grande o lo que sea. Eh, entonces, así comenzamos, pues así comencé yo, como de alguna forma. eh, y no sé, debe haber muchas otras formas de No, empezar. pero yo creo que Pero, algo que es importante y no se ha tocado es como que se hable de la creación o de buscar un lenguaje. Digamos, cuando uno empieza en cualquier cosa, o sea, Pero Nico, espera, cualquier no te me expresión adelantes. artística. Ya Dime. lo respondemos, porque es que Todo bien, aquí tranquilo. Camila, ya vamos para allá, ese lenguaje narrativo de cómo crearlo, ¿sí? De cómo crear un propio estilo a nivel del lenguaje visual. Pero Camila aquí Va. les quiere preguntar, ¿cuál ha sido hasta el momento la historia o idea más difícil de contar visualmente? Digamos que hablando de estas crisis que nombraba Hugo, de que de ah, pronto algún detalle que puede ser el más bobo, pero en el videoclip cualquier cosa se ve, ¿no? Todo dice algo. Entonces, ¿qué historia ha sido la más difícil de contar hasta el momento? la más difícil, Nico, ¿vas a decir tú? Sí, O- es que es difícil es como, no, pero como es que hay todos los varios procesos. hay Hay varios unas difíciles. parideras en todos los Hay, procesos.
difícil desde lo difícil que fue hacerla por la producción, como lo difícil que fue llegar al lugar y como montar la cámara ya en ese árbol, weón. Eso es difícil. Pero si se trata como de lo difícil en uno poder eh, tener muy claro en medio de un rodaje que puede estar una locura, cuál es la secuencia que quieres tomar y tomar decisiones rápidas cuando no tienes tiempo, porque muchas veces tienes como que, que replantear en el camino. Solucionar. No, sí, tienes que replantear en el camino, entonces eso también es difícil, ¿no? Como volver a repasar en tu cabeza la peli. Bueno, ¿cuál es el video que estamos contando? ¿Cuáles son los momentos importantes? O como los que más me van a dar como un valor de producción, que este también es clave, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de los dos difícil? El del difícil de hacer algo muy difícil, contar lo difícil. Sí, es que hay muchos procesos difíciles o hay experiencias como raras, No, pero uno digamos, en el para audiovisual nosotros, termina solucionando todo. Solucionando. Desde que la cabeza más rápida toca estar solucionando para cosas. nosotros el video de cultura fue complejo, güey. O sea, ese video fue como, A ver, y lo eh, pongo para que la fueron, gente lo fueron dos ponga. días, pero fue con un desplazamiento hasta Medellín desde terminamos de rodar los playbacks acá en Bogotá y ahí mismo arrancamos para Medellín a hacer las otras escenas. Entonces, y cuando llegamos allá, todo lo que era allá era como selva, como, digamos que físicamente era bien exigente, güey. Entonces, digamos que en ese tema difícil, ese podría decir que fue como el rodaje más exigente, de los más exigentes, donde dicen fuera del aire y tú dices como, uy, qué chimba. Estaba pensando en este día hacer esto, güey, en este momento. Bueno, Sí, listo. además cuando se acaba un proyecto uno se quita un peso muy grande. También cuando está liderándolo, cuando Cuando está hay cosas, hay capitán. procesos muy difíciles, hay procesos difíciles en post, hay procesos difíciles en pre, se caen cosas, hay procesos difíciles en rodaje, hay tomas únicas, por lo menos en foto, digamos, hay muchas cosas que toca hacer toma única o que las condiciones de luz toca solucionar cosas muy rápido. Digamos que esas son como las zonas difíciles, pero difíciles. Realmente igual de lo difícil salen cosas muy chéveres, porque si uno buscara todo el tiempo como la zona de confort realmente, pues no, sería un poquito difícil destacar, pues. Hay veces yo me he dado cuenta, es como cuando, como que tú tienes hablando de estéticas, digamos, si estás haciendo algo que de alguna forma tiene que tener una estética sencilla, como que parezca todo súper natural, suavecito, ¿cierto? Pero entonces con el tiempo, pues ya no tienes esa luz natural y tienes que recrearla. Eso es complejo, ¿me entiendes? Como volver a la continuidad y lo que dice Nico, como con el tiempo y todas estas cosas que pasan, eh, como poder crear vainas que se ven muy sencillas, ¿no? Hugo, hay una pregunta que tengo yo al ver, A ver. digamos, el video de Cultura Profética que lo acabas de nombrar, y es, Ajá. uno como creativo, ¿cómo debe entender el momento que quiere transmitir el artista para plasmarlo en el lenguaje visual de la canción? Digamos que esta canción habla de un man que está como encerrado, ¿cómo transmitirlo ya a nivel visual? ¿Cómo fue como ese proceso ya detrás de ver, digamos, de todas las imágenes? ¿Cómo fue el antes? Bueno, ya contaste un poco del rodaje y cómo fue el después para llegar a ver lo que tenemos hoy. Em, bueno, ¿qué es importante? Es que, digamos que puedo contar el proceso, cómo fue desde que hablé con Willy, comenzamos a tratar todo este tema. Eso es clave, ¿no? Como el approach inicial, en donde tú puedas tener como una conexión o sea, como una conversación con una fuente de una vez verídica, porque muchas veces como que te envían algo en donde tú tienes que imaginarte qué es lo que estás sintiendo y que pues también funciona así, pero si tú tienes como como esa posibilidad de ir como a la persona que escribió todo, que lo imaginó, pues es mucho más efectivo, ¿no? Em, ¿Cómo hacer? Yo creo que no hay como una fórmula como de algo que sea clave como dentro de los procesos. Yo creo que se trata como de una sensibilidad
para poder leer como dentro de las palabras lo que te están queriendo decir. O sea, yo creo que el videoclip, o sea, un videoclip realmente es un complemento de la canción. Hay muchas, digamos que al escribir una canción, no solamente como que el artista no solamente plasma una idea que se refleja en la letra, sino las mismas palabras tienen como secretos y guardan como imágenes. Entonces yo realmente creo que el videoclip es la extensión de la canción, que es lo que no se contó en la letra, pero es la misma letra, ¿me entiendes? Y la letra y las melodías y como todo el compendio de la composición. Entonces, no lo veo nunca como un proceso apartado o como cuando dicen, hagan un videoclip de esta canción que tenga esta estética o que no, o que vaya por este lado, si el mismo universo en el que están, pues no existe. Entonces, me hago entender. Entonces, la idea es como eh, cultivar siento yo como un discernimiento dentro de lo que está pasando, como dentro de la persona, cómo la sientes tú en ese mismo approach con lo que te está diciendo, ¿no? O sea, como que te está queriendo contar en sus palabras y como con su actitud, y ser muy receptivo frente a eso para poder, como en esa misma medida, responder con una idea lo suficientemente sensible como para hacerlo. Entonces, digamos, en este tema de cultura, pues fue muy claro desde el principio, la canción es muy clara, pero lo que fue acá bonito en el clic de lo que hablo, de los secretos que guardan las letras, es como la misma persona, cómo se siente ahí. Entonces, lo que hicimos acá fue como poder crear el universo de la persona que está viviendo la letra, ¿no? ¿Cómo es esa realidad? Y pues, weón, el tema acá clave también es que estás poniendo a actuar al cantante y a la banda, que pues evidentemente no son actores, y la imagen que ellos tienen dentro de su ser artístico, pues no es de un actor en donde tú puedas exigirle dramáticamente, ¿no? Entonces es como un límite delgado en donde tú estás jugando eh, a realmente contar como un mundo que nunca existe, porque esto que pasa en el video no, pues no es un día a día normal, me hago entender, no es una realidad, pero es como una realidad posible en donde el mundo y esa sensación puede existir. Entonces, Y a nivel Nico, a nivel de atmósferas, ¿cómo creas las cosas? O sea, para transmitir, ¿Cómo así? digamos, sí, cómo el director de fotografía, digamos, transmite lo que el director le da como ciertas reglas, ¿cierto? Entonces, cómo el director de fotografía llega y dice como, venga, esta atmósfera la podemos conseguir de esta manera, o sí, como esta composición más Eso dinámica. depende de cómo esté también como escrito el videoclip o qué tipo de elementos use como el director para mostrar su idea. Hay gente que tiene como muy clara una ambientación y dice yo lo veo de esta forma y es así, incluso uno no puede tocar y toca ejecutar como cierta cosa. O, o hay casos que son como no, pues propóngame, pasa esto y qué puede salir, entonces uno termina dándole como más bien un lenguaje visual. Y respecto a atmósfera, pues ya depende de lo que acompañe pues la escena, es decir, como cuál es el mood que se está manejando, cuál es el contexto de lo que está pasando. Ahorita Hugo tocaba como lo de la luz natural, entonces ahorita un montón de gente está proponiendo cosas naturales porque ven referentes de Los Ángeles o de Europa y saben que el sol pasa del lado, pasa lateral, y en Colombia pasa de arriba abajo. Entonces realmente la hora lateral linda la tenemos que media hora, 15 minutos. Entonces quieren todo el video así cuando en otros países la están teniendo horas. Cosas así. Entonces uno como que intenta falsear, intenta encontrar. Digamos que en mi caso ya personal he tratado como de buscar un lenguaje propio tanto de composición como de iluminación. Entonces pues la gente que trabaja conmigo, pues yo no me estoy como adaptando a una ambientación muy directa como si fuese publicidad, sino realmente no estoy tan metido en la publicidad, es precisamente para buscarme como el lenguaje y que sea como respetada también mi visión. Entonces es como un diálogo de parte y parte.
Bueno, muchachos, por aquí les están haciendo varias preguntas. Creo que ya casi llegamos a la hora, sí, ya estamos a 45 minutos de sesión. Quiero saber si ustedes pueden continuar para resolver todas las dudas que tenemos aquí De una. de Sí, una. de una. Listo, entonces vamos aquí con NSM. Hugo, si tuvieras que decir entre un maletín con millones de dólares o encontrar el amor verdadero, ¿cuál escogería? También a Nicolás le quiero hacer la misma pregunta. Marica. ¿Qué coño hace Nico? Hay que responder esa vuelta, en serio. Claro, 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 sí. No, qué gorar, no sé, weón. Nico, ¿qué escogerías? ¿El maletín de millones Me de cojo el dólares? maletín y me los gasto con mi novia. Breve, muchachos. Por aquí tenemos otra pregunta. Espérenme un segundito. Dice, ¿cuál creen que es su sello, algo que los identifique y los haga diferenciar de otros creadores audiovisuales? ¿Qué es eso que a ustedes los identifique y no se consigue por ahí? Mm, no sé, weón. Yo, a mí una vez yo tiendo mucho a contar como historias de transformación, digamos. O sea, me he dado cuenta. No, como, digamos que no en este proceso de hilar un concepto dentro de varios videoclips, como de un estilo, un sello, sino como a donde tiende a ir la reflexión a la hora de escuchar una canción. Pues digamos que va a muchos lugares. Me gusta mucho el tema de la transformación de un personaje, ¿no? La transformación de un personaje, obviamente desde un estilo desde una estética cinematográfica, que eso pues digamos que por ahí también se diferencia, ¿no? Hay gente que es mucho más enfocada en animación y como que esos conceptos van a estar más recargados hacia allá, entonces digamos que el tema de la producción pues se hace un poco más sencilla. Em, digamos que lo que tratamos nosotros es de que cada ejercicio que se hace en un videoclip pues pueda ser un ejercicio cinematográfico, ¿no? Yo realmente lo que busco es contar historias para ejercitar esa forma de narrar, porque finalmente el objetivo es hacer pelis, entonces, pues digamos que por ahí va toda la búsqueda también. Y en el caso de Nico, Pues buscar como un estilo. Un estilo es que ahorita es un poco peliagudo, digamos, porque hay estilos generalizados. Como que también nos tocó, como nos tocó también las cámaras asequibles y un botón en las cámaras de grabar, también nos tocó como las tendencias masivas. Entonces, digamos que los estilos van mutando también las tendencias de muchas personas. Entonces, muchas veces son proyectos que terminan como difusos, como olvidados, porque se están adaptando a lo que está pegando en el momento. Entonces, y eso no es muy nuevo, es decir, ha pasado como siempre, pero incluso uno puede ver como películas ochenteras que manejaban el mismo tema y el personaje era la misma vaina y contrataban a los mismos actores, pero las que realmente destacaron eran las que tenían como un lenguaje propio de director. Y es algo que hasta ahora están haciendo, digamos, por lo menos en este país, como lenguajes o visiones de directores únicas con la música, porque realmente incluso hasta ahora se está tratando como de respetar la autoría de una pieza audiovisual con un músico, cosas que industrias de otros lados pues nos tienen años luz lejos, porque digamos que son dos propuestas artísticas distintas, entonces al no creerle muchas veces como al audiovisual en que puede contar, se termina yendo como a lo genérico y a lo que está pegando, y eso pues pasa en todas las artes, hasta en la creación de la música, ahora un productor que le está diciendo como ahí tenemos que hacer de esta forma porque está pegando por números, por cifras, porque lo hizo Rosalía, porque tal. Entonces es Nico, y hay una como que lo pregunta. difícil es buscar como el estilo propio desde una visión propia y eso se va construyendo mientras se va haciendo. Entonces como que la visión es muy subjetiva, termina siendo la habilidad de cada persona. Entonces yo tengo habilidad para esto y voy como explorándolo, y voy realmente siendo como más sincero conmigo, pues. Y en ese caso, ¿cómo motivar al artista para que tome ciertos riesgos creativos en la construcción del videoclip musical?
Eso depende también del proyecto musical, o sea, si uno va a coger un artista pop que ya tiene fijado su mercado y lo están controlando dos managers que son vieja escuela, pues es muy difícil decirle, venga, no se vaya por este lado y haga esto, como yo lo pienso, sino es como me toca ejecutar tal cosa, o Sea, por se otros ciñe a lados, como los las bandas más. lineamientos de la marca. Píllate, Sí, píllate. termina siendo más publicidad, como lineamientos de una marca, pero en un proceso artístico es difícil que un músico lo entienda. Entonces, si un músico lo entiende, como puede ser Los Petit, como puede ser un Televido, no sé, el Ruana, hay muchas Píllate bandas el nacionales. Luchito. El Lucho dice es que, hey, Camagüey, está muy bien, no sabía que era de Nico Teso. Ah, chévere, chévere, saludos a Luisito. Sí, es más eso, entonces es chévere si uno lo pueden reconocer como un video y decir como vea, este lo hizo este man, o un director como vea, este man maneja este estilo, entonces digamos que eso siempre termina siendo como una búsqueda de cualquier carrera artística, es como el lenguaje de hecho es de lo que más se pelea en las carreras artísticas. No, digamos que aquí también estamos tocando un tema de cómo ustedes ven la industria nacional, ¿no? Cómo andemos un Ajá. poquito más en ese campo. ¿Cómo ustedes consideran No, que ahorita con estamos? este paro, marica, con este cuarentena. No, pero la industria musical en Colombia entre lo que cabe sólida, obviamente hay poco apoyo a nivel de todo, digamos que el consumo a comparación, digamos, de México, pues es muy bajo de las personas, entonces eso hace que la infraestructura económica de ciertas bandas no sea tan sólida. Por eso decía, hay unos que el presupuesto se lo están dando el papá porque quiere que su hijo o hija triunfe en la música, o hay gente que tiene un músculo financiero de otro proyecto, de otra empresa y termina haciendo un disco, haciendo música, o está al lado del más guerrero que realmente está haciendo todo con las uñas, grabando en la casa y también está intentando hacerlo, o está el caso del que luchó bastante y lo agarró una disquera, un músculo financiero más grande, y ya se organizan como una empresa, entonces tienen cierto presupuesto para videoclips, que va a sacar, no sé, 4 al año y tengo esta plata para esto, y estoy buscando como, digamos que es una industria que se maneja, que todavía, digamos que está creciendo, porque pues, Colombia tiene mucho músico, de hecho escuchamos muy poco músico para todo lo que se hace acá. Pero pues hasta ahora va bien y lo curioso es que ahorita pasa streaming, como que el streaming hizo que el YouTube y Spotify o las plataformas hizo que cambiara toda la industria musical. Eso cambiando también sus presupuestos, tiempos, y ahorita pues se va a pegar supongo que más de eso por lo que está pasando. Hugo, ¿quieres aportar algo a esa De pregunta? acuerdo, weón. No, no, está lo mismo, sí, lo que dice Nico, pues hay de todo, como artistas grandes que trabajan solo con directores de afuera y producen en Colombia porque les sale barato por el dólar o por el euro, o los artistas que están saliendo y que buscan directores que están comenzando, o los artistas eh, que ya tienen como una fijación con para ciertos productos con ciertos directores, entonces van directamente a ellos. En general, creo que se trata es como de uno no depender de eso para hacer su arte, ¿no? O sea, como tener, creo que yo a lo que más le apuesto a los proyectos personales. Y ahí es donde está la magia para mí. Entonces, hacer videoclips y hacer todo esto, realmente lo bonito es que sirvan de ejercicio para que eso crezca, ¿no? Como lo que uno quiere hacer para uno, eh, sea cada vez más afilado. Uno pueda ir mucho más al corazón de la historia, digamos. Claro, sí. Digamos que en la dirección, ¿cierto? También tenemos como esa dirección al equipo humano. ¿Cómo ustedes manejan eso? Digamos, en el caso de Hugo, ¿cómo manejas 20 personas al tiempo? ¿Qué, No, cómo? yo realmente tengo, o sea, mira, la clave de un director, weón, consíguete un buen asistente de dirección, weón. Sí. Consíguete un buen primero de dirección y ya, weón. Yo te decía, si está Santiago y está Lucho, estamos del otro lado. Sí, no, o sea, realmente uno no es, o sea, el set es de uno, pero a través del man, ¿me entiendes? El man es el que se encarga de cuadrar a todo el mundo, entonces,
cómo manejar el equipo con un buen equipo que no sea un jardín, ¿me entiendes? Que cada uno sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, a quién le tiene que preguntar las cosas, ¿no? Es parte como de lo importante y eso vamos de nuevo al tema de la gente con la que uno ya lo ha hecho. Entonces, ok. Ok, por aquí Andrés Agudelo les pregunta, ¿han sufrido un bloqueo creativo en un proyecto? ¿Cómo desbloquean la creatividad en las fotografías y en los videos? A mí no me ha pasado. Sí, no, bloqueos siempre lo va a tener todo el mundo con cualquier cosa. Es No, a mí no. como, O sea, no he sentido en algún punto eso. sí, es como, pues por mi lado sí, pero más que bloqueo, como no se me ocurre nada. De hecho, uno anota tantas cosas que uno no alcanza a hacer un porcentaje muy grande de lo que uno quiere hacer. Pero sí hay como bloqueos como profesionales en general, como no saber hacer tal cosa, no saber llegar a tal punto, realizar, como ese tipo de bloqueos. Pero digamos ya creativos, como de no se me ocurre nada, pues depende. Yo creo que es más como al principio de no saber organizar las ideas, pero uno a la larga termina como aprendiéndose un camino donde uno tiene una idea y como que la va alimentando constantemente los días. Y eso con una canción es mucho más fácil. O sea, el videoclip es de por sí una canción, ya de por sí tiene imágenes, tiene colores, tiene cosas. Entonces interpretar una canción es más fácil que estar escribiendo algo de la nada, o sea, escribiendo un corto, escribiendo una película. Pero un videoclip de por sí ya hay una pieza artística que hay que interpretar visualmente, entonces como que la creatividad va a estar, sí o sí. Pero ya un proceso creativo de foto, de proyectos, de cosas, pues cuando lo hay es como buscar un camino para salir de ahí, como saber qué le gusta a uno y necesariamente no tiene que ser como leer y saber más de fotografía, sino puede ser que para mi creatividad salir un día a la montaña o pasarme un videojuego o verme una serie de películas de este director va a hacer que mi creatividad o cogerme confianza de que el humano de por sí es creativo y puedo seguir haciendo cosas. Es como, más bien un rayo mental porque el ser humano de por sí es creativo, como no es creativo buscando soluciones a todo. Nico, acabas de tocar un tema y es la organización de ideas y acá Juan Sebastián está preguntando, ¿qué fue lo más complicado para hacer el hilo de historias en un video, en videoclips? Digamos que aquí está preguntando específicamente de los Petit Felas, pero en general, ¿cómo es ese hilo que va contando la historia? ¿A mí? ¿A Hugo? Si el que quiera contestar, Hugo. Comencemos con Hugo. Em, no entendí muy bien la pregunta, la Dice, verdad. dice, ¿qué fue lo más complicado para hacer el hilo de la historia en los videoclips de Petit Fela? Ok, ok. Eh, ¿Y quieres como que lo relacione como en los otros videos? ¿O es que el proyecto de los Pelas es un poco especial como desde el tema narrativo? Entonces no, No, digamos pues que no tenía cuéntanos ese la proceso misma... porque creo, no sé, que tú como que diste muchos Em, aportes a ese estilo y a esa narrativa visual de los Petit Felas. Entonces sí, ya, cuéntanos un poco de esa, de digamos esa experiencia. bien. Hay un proceso, digamos, especial que pasa cuando trabajamos con los pelas, porque digamos que normalmente yo me encargo de hacer la historia, de escribir el guión, cómo hacer el approach con cada persona y contarle bien cómo me lo imagino, cómo es la idea, ¿cierto? Como desde lo que a mí se me ocurre. Pero entonces, con los Felas, digamos que hay una vaina bien chévere y es que pues yo no tengo que asumir este rol desde el principio con ellos porque ellos muy bien tienen claro como hacia dónde va su música. Entonces, digamos que el más enfocado en el proyecto de Marco, ¿cierto? Que son como esta saga de videos que hicimos, que fueron como 5 videos que contaban un personaje nació ya el disco, nació el álbum, entonces ellos en el álbum hicieron la historia, entonces yo lo único que tenía que venir a hacer era como adaptarla visualmente, como escribir, hacer el screenplay para organizarlo mejor y como ver esto, como haber contado desde este video y conecta con este
esté en tal momento, que este gesto de la persona, cómo lo vamos a mostrar para que se repita varias veces. Entonces, digamos que cada canción traía una situación en particular que le pasaba al personaje, y lo que hacíamos, lo que hacía yo, digamos, desde la parte como narrativa visual, era darle hilo. Entonces yo decía, me decían, bueno, no, digamos, el de qué nos pasó, que era como un matrimonio, ¿no? Entonces nació de, marica, se me olvidó. Nació como de la necesidad de que Marco se pudiera encontrar con una persona o que se pudiera como relacionar mentalmente con una persona. Entonces dijimos como en qué lugar sería inevitable un contacto de estos. Bueno, tan, entonces hagámoslo en este escenario. Bueno, ahora cuando ya estamos en este escenario que es el matrimonio, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Entonces va a pasar esto, va a pasar lo otro. Eso es lo que yo entro a hacer, ¿me entiendes? Como a armar un mini mundo dentro del mundo que ya te dicen como esto es lo que necesito que pase. O sea, como esta es la, digamos, la situación que tengo en la canción. Eh, entonces ya lo que tú entras es como a darle emoción. Hay una frase muy bonita que decía Paco de Lucía en el documental que hizo el hijo, que él decía como desde que tú tengas un contexto correcto y tengas las herramientas, que las conozcas, realmente lo único que tú tienes que hacer es como llenar ese espacio de emoción. O sea, como hacer que lo que la gente vea, lo que la gente escuche, una vez ya dominas todo esto y entiendes como cuál es el contexto en el que estás viviendo, eh, que lo que la gente, con lo que la gente se quede sea con algo emocionante. Entonces es como lo más, como la visión más sencilla, como de qué contar, ¿no? Cuenta algo emocionante, pero entonces que eso emocionante como que no se quede en un solo momento, sino que pueda mantenerse durante un relato. Entonces, pues sí, como que en el proyecto con la banda es desde una creación, y además que como que tenemos la ventaja de que somos parceros. Entonces salimos a hacer algo, pues cuando uno podía salir. Em, Salía uno a hacer algo y se iba siempre a hablar de eso, weón. De eso, entonces tú, claro, tú ya tú con las polas, tal, las ideas fluyen, weón, fluyen muy chimba. Cuando es con amigos es mucho más chimba, por eso digo. Ok, digamos que ahí me queda como esa parte de lo que todo lo que dijiste, como esa parte de hacer sentir a las personas también cuando vean la imagen o el videoclip, como esos sentimientos que estaban plasmados ahí en esas palabras vacías que uno va rellenando con imágenes, ¿no? Mm, Fue lo que más me quedó de todo lo Pues que creo acabas de que decir. realmente la sensibilidad es a encontrar cuál es el secreto detrás de las palabras, o sea, de qué quiere decir realmente esta frase y una escena o una situación que la represente. Puede ser cualquier cosa, ¿me entiendes? Un man corriendo en la lluvia que represente la nostalgia de una canción que está hablando de un amor perdido, no tienes que mostrar amor perdido, sino nada. ¿Cuál es cuál la imagen que le da como voz a lo que la canción está diciendo? Por aquí ya Sí, quería... una cosa también importante es que el videoclip se mueve mucho con el video arte. Entonces hay personas que entienden más como un lado narrativo del videoclip, entonces tengo que contar esta cosa, entonces personaje A, personaje B, se tienen que encontrar de tal forma, hay cierta relación, todo eso es como que entienden una habilidad más con contar una historia narrativa, pero también hay videoclips sensoriales, entonces hay artistas visuales que terminan es construyendo otro tipo de cosas, sacando una escaleta con otro tipo de palabras. Eh, Hay otros casos que dibujan, entonces hacen como una storyboard, como puede representar esto y se está contando esto y puede que no sea narrativo, sino sea un videoclip que se enfoque más en lo visual, pero no en lo visual como superficial, por así decirlo, sino lo visual sensorial, como que el video está con, las visuales están acompañando la canción de una forma coherente porque la canción puede que sea un poco más abstracto también. Digamos, en el caso de los Petit, pues son muy claros y lo fuerte de ellos son como las letras, entonces obviamente pues las letras van a destacar un montón, no se puede hacer una cosa ahí súper loca o sensorial con los Petit, bueno, depende, pero sí, sí digamos que hay, Es o el hay mismo video formas. Pero sí hay como formas y eso depende de cada autor, de cada artista, de cómo maneja su proceso, realmente cómo cuenta él. Hay gente que puede contar más bien con un plano semiótico
específico que esto que estoy mostrando me representa tal cosa, otra persona lo va a hacer muy directo. En el videoclip, como no se maneja diálogo, entonces se suele manejar mucho poéticamente con la imagen, que eso pues también es bueno. Aquí soy Juanman. Vuelve y te pregunta Nicolás lo siguiente. Es que no se la entendí, pero la voy aquí a plantear. ¿Cómo estamos en el tema de atribución? Imagino que no, es que no. Soy Juanman. Si estás por ahí, por favor, vuelve y repite la pregunta, porque no se te entiende para que Nicolás te la responda. ¿Cómo estamos en el tema de atribución al dire de foto? Tanto económico como de atribución. Atribución. No entiendo como lo de atribución, es como, pero como estamos no sé, digamos que hasta ahora, pues la dirección de foto, digamos, de esta generación, pues está floreciendo. De hecho, he visto una generación más nueva que está haciendo cosas muy chéveres. Y digamos que la dirección de foto, por ahí vi que también preguntaban de cómo hacían para pasar de la foto fija al video y pues entendiendo cómo se conectan los planos en el tiempo, o sea, que puede contar esto después de qué, y también, entendiendo también movimientos de cámara, porque es un plano en el tiempo, digamos, la foto uno la puede ver 30 segundos, un minuto o 2 segundos en Instagram, pero, pero el video tiene un lapso, entonces entendiendo eso, pues básicamente uno empieza a saltar ya más al lenguaje visual de foto. Entonces, si tiene habilidades con fotografía, uno entiende cómo es la composición, entiende los moods de foto, eh, pues no sé, digamos que es un trabajo un poquito más especializado que lo que es la fotografía fija como tal, pero son dos lenguajes distintos. Es que es raro como compararlos, porque a veces me preguntan si me gusta más esto y me gusta más lo otro, si no son distintos, entonces no, como que no entran, pero pues los directores de foto en general están haciendo y yo creo que están siendo más, o las productoras se están haciendo más conscientes de que realmente se necesitan. Por eso antes, y me pasó, espero que no pase ahorita, pero pasaba mucho antes, como eso no se ve colombiano, decían, como eso no parece de aquí. Y uno simplemente estaba haciendo las cosas distintas, pero bien, simplemente es que había reglas que nunca se aplicaban y acá pasaban como de camarógrafos, un director con un camarógrafo, pero un director de foto era cine o las mejores de televisión, pero en general era muy raro en otro tipo de rubros. En otro Pues en set. publicidad siempre se ha manejado, pero en el videoclip pues es algo nuevo y de hecho solo uno se mete en Vimeo y se da cuenta que hay un montón de talento en la foto ahorita, pues precisamente porque la herramienta ahorita la tiene mucha gente. Bueno, aquí también nos están preguntando a los tres que cómo vemos a las directoras, en este medio. Marica, eso es importantísimo. Yo no conozco mucha gente, la verdad. Y yo Yo, digamos, pues por ahí tengo estaba una viendo que parcera. decía Sonia, weón. Sonia es durísima. Sí, Sonia Pérez es pues de las chicas que ella era como también parcera, he sido parcera hace muchos años y estuve en Argentina y fue como mi mano derecha allá. Y ella se fue Claro, por pues la Sonia foto y pues de allá era otro mundo distinto porque allá pues hay ajá. rubros de directoras, hay directores de foto, pero llegó acá a ver como, bueno, voy a ver qué hago y todo el mundo es como, uy, es directora de foto, uy, está sacando equipos una chica, uy, está alzando una luz una chica, entonces como, no sé, todavía estamos muy atrás en ese sentido, entonces creo que también no sé, supongo que es también cómo se vende el medio, porque no hay hablábamos con Sony, que no hay como un referente muy directo, de hecho la gente lo pregunta como quién está haciendo, pero no es alguien que conozcan masivamente, una chica que esté produciendo, tenga un lenguaje muy estructurado, entonces eso es de la sociedad más que del medio. Deberían más bien poner acá, la gente debería más bien poner acá, weón, a las chicas que está siguiendo de directoras de foto. Por aquí ya pusieron, Geraldine Serrano puso varias, pero antes de leerlo, tal vez quiero dar un aporte. Digamos que las mujeres en el medio audiovisual eh, se han ganado su espacio, pero creo que ellas mismas y nosotros también deberíamos hacer espacios para impulsar
impulsarlas a ellas, ¿sí? Porque, digamos, nosotros tenemos un campo, no sé si por la misma sociedad, pero también es chévere ver ese otro ojo, ese otro pensamiento, esa otra sensibilidad que tienen ellas para contar las historias, que es finalmente lo que hace un realizador audiovisual. Y por eso, bueno, Sí. lo voy a conectar con lo que viene la otra semana, me les voy a adelantar. Voy a tener 3 invitadas hablando de las mujeres en el medio audiovisual, como para que Nelson también se conecte y ellas le respondan Buena, Nelson. esa respuesta. Eh, Buena, Nelson. sí, sí, súper chévere. Bueno, ya vamos terminando como la charla del día de hoy, pero me gustaría como que ustedes nos Onda. hablaran un poco de presupuesto que por aquí hablaron eh, dentro de las preguntas que hay. ¿Cómo maximizar el dinero en el proceso del guión? ¿Cómo hacer como esa parte del presupuesto? eh, ¿cómo manejar el presupuesto? ¿Qué tener en cuenta en un presupuesto? Cuéntenme un poco de eso. Pues yo creo que primero es como un poco también la experiencia del que lo vaya a hacer, qué tan consolidado tenga como su equipo, si ya ha rodado antes y ya sabe que hay varios cargos, que hay ciertos procesos de cuánto tiempo tarda cada proceso, cuánto le pagará pre, cuánto es rodaje, porque de por sí hablando tanto no solo de rubros, sino lo que cuesta una producción, pues varía un montón. Entonces pasa, digamos que los primeros trabajos, pues la gente escribe cosas como con 7 personajes y 5 locaciones y al final el protagonista se suicida y hay como un montón de cosas de por medio, pero a la larga uno empieza como a reducir y siendo más lógico como a la realidad, entonces uno empieza ya a aterrizar y a pensar los videos desde una producción real y entendiendo también costos y posibilidades. De hecho, es un reto chévere y es un reto que nos va a venir pues de aquí en adelante en estos días, es que nos va a tocar trabajar con recursos limitados, con cosas pues a la mano y ahí entra como la creatividad de nuevo en uno que puede hacer con poco. Y uno cuando tiene mucho, pues también tiene que ver cómo lo rinde lo mejor posible, entendiendo también que cada rubro tiene ciertos costos. Entonces varía mucho. Hugo, ¿quieres aportar algo? Mm, yo diría que hay que tener claro que nunca va a haber suficiente dinero ni suficiente tiempo para hacer algo. Todos los procesos, todos los proyectos tienen esa ventaja y esa desventaja, y es que te forza a, a ser hábil dentro de la decisión, dentro de la toma de decisiones. Entonces, sí, en temas de presupuestos, habría que ser más específicos, como con qué, digamos, tipo de situación en particular se puede como abordar el tema de los presupuestos en la producción, ¿sabes? Como, no sé, si la idea va mucho más desde un videoclip que sea una producción grande en donde veas mucha gente y como que si ese es el valor de producción que va a tener, pues hay que tratar de enfocar los esfuerzos hacia allá, ¿no? Entonces como casi siempre los magos terminan siendo las mismas cabezas de equipo que con la experiencia pueden solucionarle cosas ayudarle cosas con cosas a la producción, ¿cierto? Como con los contactos que tienen, como con las cosas que saben que pueden lograr, como con, con herramientas que no, que sean limitadas de pronto. Entonces, más allá de cómo manejar un presupuesto para un proyecto en específico, es tener claro que nunca va a haber suficiente dinero ni suficiente tiempo para hacerlo, em, pero que lo más importante es saber cuál es el valor de la producción, ¿no? En dónde se cuenta mejor la historia, em, cuáles son los money shots que van finalmente a vender el producto pensando desde cine o pensando desde hacer un videoclip, como cuáles son los mejores momentos en donde vas a invertir como la mayoría de los recursos. Y ya con base en eso, como comenzar a desglosar el resto de cosas. Yo creo, yo quiero dar mi punto de vista y es como
No tener miedo a mandar una propuesta que, o sea, no tener miedo de cobrar. Sí, si esto realmente me vale 300 pesos, pues vale 300 pesos. ¿Sí? O sea, Pero hay saber. que saber calcular, es decir, uno calcula en experiencia, uno calcula en el tiempo que le Obviamente, o demora sea, hacer una cuando tarea. uno está cobrando, pues está cobrando el factor humano, el factor técnico, el factor de, o sea, sí, pero hay Sí. que saber también decir, es que mi trabajo ya vale 500 pesos, mi experiencia ya vale 600 pesos, ¿sí? No tener miedo Pero de eso es muy decir, relativo, diría yo, weón. Eso es muy relativo, porque finalmente no estamos hablando de nuevo, como de algo que tú estás haciendo para una marca o para, igual, un artista sigue siendo un trabajo por encargo. Pero creo que en este oficio de los videoclips, pues hay una parte emocional que es importante mantener. Entonces, esto tiende a cambiar mucho, me hago entender, como los mismos rubros que uno tiene. Yo muchas veces he entregado mi fee, como no he invertido lo que cuesta el trabajo que voy a hacer de dirección para que la idea realmente se pueda hacer de la forma como la quiero hacer. Entonces, pues creo que lo importante es saber que en el videoclip lo que hay es una oportunidad creativa infinita, ¿no? Y que con base en eso es que tú decides poner las pautas de decir mi tarifa para trabajar con una marca, no sé, la tarifa de los directores de foto, pueden haber directores de foto que cobran 7 palos, 9 palos por rodaje y que para ellos es la tarifa, pero tú puedes hablar con un director de eso si el man le gusta el proyecto, si le gusta lo que tú haces, le gusta la propuesta de lo que van a hacer, pues de pronto el man se monta al barco por el dinero que tengas. O sea, a nosotros nos ha pasado, Nico seguramente también le ha pasado, ¿no? Sí, es que Pero creo también que lo es como, importante es, sigue, sigue. no, decía que lo importante es, ya cierro con esto, lo importante es tener claro de dónde va tu trabajo, realmente, como saber qué es, si estás dispuesto a hacer lo que conlleva hacer por el dinero que te puedan ofrecer, porque realmente nadie te está obligando, ¿no? Es como una decisión. Y si tú estás como empeñado en poder crear, tanto una visión de director o director de foto o director de arte, o, ¿no? Como que tienes que de alguna manera gestionar que pase. Entonces, esto no significa cobrar menos de lo que vale tu trabajo, sino entender muy bien cuál es realmente el esfuerzo que le vas a invertir como trabajo y decidir encima de eso eh, si estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Pues como que el tema del dinero pasa a un segundo plano sin decir que no es importante, ¿no? Siempre debe haber un pago para cada persona de su trabajo y un pago con el que se sienta a gusto y con el que sienta que es justo por así decirlo, por la comedera de mierda que muchas veces termina siendo. Pero pues es una decisión personal y creo que lo importante es entender que no estás perdiendo o al menos hacerlo de la forma en donde sepas que no pierdes, en donde sepas que de pronto no ganaste lo que estabas esperando, pero a lo mejor ese video que hiciste pues fue como una chimba dentro de lo que querías hacer y puede ser la puerta para hacer el siguiente. Me hago entender, como no desde que te digan, con este hacemos más y trabajemos este en claro, esto y hacemos más, sino uno mismo haciendo su propio plan de creación de contenido. Hay que ser como justos, es decir, es pensar que todo el mundo es un trato justo, digamos que no, no pensar Exactamente. o también que hay gente que me va a poner a hacer este videoclip de bacán porque quiero hacer portafolio, pero la canción no me gusta, el proyecto me interesa y no voy a cobrar, esto es como totalmente injusto. Pero, o hay ocasiones que uno no necesita un director de arte porque las condiciones del video, la idea, pues no dan, entonces uno tiene cierto rubro, va agarrando como ciertos presupuestos y los va aprendiendo a manejar. Pero hay que ser justo. De hecho, hay mucha gente que aplica porque tiene una idea en la cabeza y aplica en convocatorias y no puede ser para hacer su idea. Y muchas veces la gente que hace videoclips puede realizarla con una canción de alguien que le gusta. Entonces, a veces le mete tanta pasión que puede renunciar a honorarios o poner de esos honorarios porque se cayó tal cosa
o porque él quiere ver nacer ese proyecto y lo ve como otra cosa. Entonces hay como distintas formas de verlo, pues, pero siempre hay que ser justo y siempre tiene que haber ganancia desde cierto punto. Y a nivel profesional y con disqueras o con eh, bandas que funcionan como empresas, pues obviamente hay rubros que, o sea, los videoclips están rondando entre 7 millones y 200 millones de pesos, es decir, es que las variables son tantas y de ahí para abajo cosas más indies, o sea, es como que varía dependiendo de día. Y si el músico, el que lo vaya a contratar, conoce audiovisual, pues también sabe de precios y sabe lo que cuesta y sabe qué tiempos tiene. Es difícil trabajar con artistas que están empezando porque pues obviamente tienen otro tipo de visión, expectativas, no conocen del medio audiovisual y por lo general pues, los presupuestos son bajos, entonces termina siendo más difícil. Para Entonces mí uno es mientras súper, va creciendo busca artistas más consolidados o que sepan realmente qué es hacer un video. para mí la experiencia que tengo también es súper valioso lo que dice Hugo, que uno se olvida después de un tiempo del dinero. O sea, si me estés pagando 7 millones, lo voy a hacer como si me estuvieras pagando 200 millones, ¿sí? Porque es que es mi calidad y es mi trabajo el que está en juego, ¿sí? Es mi gusto, es mi pasión la que está siempre en cada videoclip, ¿cierto? Entonces creo que eso es súper importante y es algo que aprendí durante el último año que llevo haciendo videos. Y es como, así me paguen 1 millón a 7 millones, pues lo hago con el mismo amor y con la misma gana. Creo que también esa es otra de las claves para llegar a mantener siempre como la misma calidad y no entrar como en un zigzag ahí que nada que ver. Por aquí Andrés Quintero les hace la pregunta que con la crisis que se viene, ¿qué creen que cambiará en la industria? Todo, todo. ¿Qué es todo Es eso? decir, no, pues es decir, cambian las industrias, o sea, no solo la industria de nosotros, sino las industrias por las que uno genera contenido, entonces pues obviamente se vienen cambios, pues por ahora, o sea, algún futuro más inmediato es que tocan ser recursivos y literal el videoclip yo creo que se salva de alguna forma porque uno puede hacer un videoclip en su casa, un videoclip con cosas, un videoclip de formas, es que se vuelve un videoarte y uno pone a alguien a hacer algo en su casa y de seguro pues va a salir algo. Entonces yo creo que vienen como otro tipo de producciones, viene también el auge de los motion y el 3D como nunca antes. No, Pues los hay que rodajes son transformarse equipos o son también, cosas ¿no? de contacto. Claro, además son equipos grandes, es decir, hay rodajes que hay 30, 40 personas, 100 personas y gente que uno conoce y solo la reconocen rodaje, técnicos, entonces es como que eso no se va a poder hacer ahorita a nivel de series o cosas así que maneja flujo de gente grande, entonces toda la industria va a buscar cómo optimizar esas cosas. Entonces de seguro vienen cambios que se pueden tomar para bien también, o sea, como ya tiene cierta transparencia la industria y en Colombia digamos que nunca se consolidó mucho Nunca hubo una y regulación van a hacer como, una nueva, entonces por eso, entonces ahorita de pronto eso ayuda a que se regulen o se planteen nuevas reglas, pues muchos ahorita más con el tema millennials, la verdad. de la crisis, el sector audiovisual se está uniendo como para llevar, por ejemplo, al presidente como, venga, estamos en crisis los del medio, ¿sí? Medio audiovisual, estamos en Sí, pero crisis. eso es todo, entonces te deben llegar 500 cartas porque es que son Sí, todas las seguro, pero industrias. digamos que, bueno, todas las industrias, pero estamos hablando que en este momento como que se está consolidando también el gremio y a Sí, sí, eso unirlo. es importante, hay diálogo y tiene que haber un diálogo como también actualizado de qué estaba pasando, qué va a pasar y qué va a pasar. Entonces, es unas conversaciones y unos debates que antes no había y que también Exacto. como para ser un medio tan chiquito, competitivo, que ahora estaban haciendo, que no tenía reglas claras, sí, no, porque las hay y se desconocen más de las que no hay, pero sí había como un misticismo extraño, por lo menos en los cobros, de cuánto cobra, que cómo produce, que cómo hace, entonces se vuelve como un mito y no algo que realmente pueda saber todo el mundo. Y eso se presta para confusiones, tanto para el man que de pronto acaba de salir y dice mi trabajo vale 10 millones de pesos porque acabo de pagar una carrera de este montón de dinero, o a alguien que tiene un talento
innato para cierta cosa, no haya estudiado, pero su trabajo valga más. Es súper relativo, entonces yo creo que va a llegar ese tipo de regulaciones nuevas que va a ser más por habilidades que incluso por títulos, habilidades digitales por ahora. Hugo, ¿qué piensas de esas nuevas dinámicas Sí, de que se van a acuerdo, hacer? weón. No, de acuerdo. Claramente esa es la que viene. Bueno, son las 8:30. Con Ya llevamos toda. 1:30 y pues quiero agradecerles por su tiempo, Nicolás y Hugo, por todos los que estuvieron el día de hoy aquí haciendo mil preguntas sobre la industria, sobre cómo hacer videoclips, sobre el guión, sobre presupuestos. Qué chimba que este espacio lo estén tomando y siga creciendo. Gracias a Zona 5 de Abogadar por la difusión. Recuerden que nos encuentran en redes a Nicolás, lo encuentran como nicolás.caballero.arenas, a Hugo lo encuentran como Carefruna y a mí me encuentran como Cristian con M raya al piso Cubillos. El día de mañana vamos a tener una charla súper bacana con Andrés Quintero y Diego González sobre comunidades fotográficas en Instagram. En este mismo link a las 7 de la noche y recuerden que quedarse en casa es salvar vidas. Les voy a pedir a todos que si quieren prender la cámara para que nos tomemos una foto, así sea desde la lejanía. Estamos compartiendo toda esta información de corazón y pues me gustaría que nos tomemos una foto para tener el recuerdo. La gente por allá en pijama sin Cámara, saber. no joda. A ver, démosles tiempito. Lucho, weón, te estamos viendo, weón. Qué chévere, hay mucha gente nueva. Lucho, con tu cámara, weón. Gracias por quedarse Todos hasta el en final. casa. Ah, Esperemos que prendan sus cámaras. qué chévere. Píllate, Juan, Triana, Caro, Tirado, Pero me pone- soy Juan, Santiago Gómez. Espérenle, digo al admin que les ayude ahí como a habilitar la cámara. Esperen un segundito. En el micrófono también, no jodas. Las Aló, personas que están Carlitos. conectadas, recuerden que hay una opción que es mosaico, donde van a poder ver como más cámaras de las que están viendo de pronto en este momento. Luego les tiempo un poquitín a las personas que se están conectando y con sus cámaras. Bueno, nos fuimos a tomarnos esta picture. Ahí está Lina. Hola, Lina. Perro, ¿y cómo los ven a todos, weón? Yo nada más veo un par acá a la izquierda, weón. En mosaico, en la parte superior. Ah, aquí está, no. Sí, ya vi. ¿Dónde está Lucho, weón? No lo veo. Ahí está, ya lo vi. Ay, en la penumbra. Bueno, chévere. Chévere verlos a todos. Buena, Carlitos. Listo, vamos en 3, 2, 1. Se fue la foto. Y cada uno también tómese su foto allá para que nos taguen en redes, compartan, tomen pantallazos de su... ¿Y es foto con el celular? si quieren. Yo estoy tomando una ahí con el celular porque todas las he tomado con el capture, pero también voy a tomar. 42 personas, no he visto. ¿Listo? Ahorita habían 70 y punto del top. ¿Listo? El man con la camisa de Millos. Solo ¡Eh! ¡Buena!
Bueno, un placer. Nos vemos. Chicos, gracias a todos, la buena. Muchas gracias. Estamos hablando. Estos horitos con nosotros. Gracias por todo. Chao. Chao, chao. Gracias. A ustedes por sintonizar. Gracias. Gracias.